Buenos días, comenzamos nuestra segunda sesión de estas jornadas de presentación de las líneas de investigación de la Facultad de Matemáticas y nuestro primer ponente de hoy es el profesor Fernando Cobos, que hablará de teoría de interpolación, espacios de funciones y operadores multilineales. Pues de lo que voy a hablar es del el trabajo de tres personas del Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada, que somos Óscar Domínguez, Luz María Fernández Cabrera y yo. Y los tres, junto con colegas de la Universidad de Vigo, de Burgos y de Murcia, formamos el equipo investigador del proyecto que veis ahí en la pantalla, financiado por el Ministerio. Para dar una pincelada del tipo de cuestiones que nos interesan, eh, voy a empezar con una cosa que conocéis bien de las asignaturas de los grados, que es el estudio de los espacios normados y completos y los operadores lineales y acotados entre esos espacios. Cuando uno empieza a profundizar en ese tipo de cuestiones, observa que los espacios no aparecen de forma aislada, sino que los espacios surgen en escalas, en familias infinitas de espacios. Así, por ejemplo, si uno considera el espacio de sucesiones L pequeña p, el espacio de sucesiones que en módulo a la potencia p son sumables, la escala empieza en el espacio L1, continúa por el espacio de Hilbert L2, luego sigue por el espacio de sucesiones con límite de 0, C0, y termina en el espacio de sucesiones acotadas L infinito. Este es el caso, un ejemplo de espacios de sucesiones, pero situaciones similares ocurren para espacios de funciones. Trabajemos, por ejemplo, en el intervalo 0,1 con la medida LB. Y si llamamos LP al espacio de funciones de 0,1 en el cuerpo de escalares que son integrables en módulo a la potencia P, pues la escala ahora decrece en la escala de arriba. Ya veis que crece con el parámetro P. La escala que tengo ahora decrece con el parámetro P. El espacio más pequeño sería el espacio de funciones esencialmente acotadas, el infinito. Después tendríamos el espacio de Hilbert L2 y nuestro último espacio, el más grande, sería L1, el espacio de funciones absolutamente integrables en módulo. Un ejemplo similar para espacios de operadores, si trabajo en un espacio de Hilbert, H, y considero la clase SP de Schatten-Neumann, es decir, los operadores compactos cuyos números singulares están en L pequeña p, donde los números singulares son los autovalores del operador autoadjunto t elevado a un medio, pues la escala se comporta como en el caso de los espacios de sucesiones. Empezamos en S1, que corresponde a los operadores nucleares, seguimos después con S2, los operadores de Hilbert-Smith, que vuelve a ser un espacio de Hilbert, y terminaríamos con los operadores compactos. Y todos estos espacios están metidos dentro del espacio de operadores lineales y acotados en un espacio de Hilbert H. Muy bien, pues para trabajar con estas escalas, con estas familias infinitas, una herramienta muy útil es que la escala sea cerrada por interpolación. ¿Y eso qué significa? Pues que siempre que yo tenga tres espacios de la escala, x0, x, x1, exista un procedimiento que me permita obtener el espacio intermedio x a partir de los espacios de los lados. Ese procedimiento es un método de interpolación y los más conocidos son el método de interpolación real, cuya teoría se basa en las técnicas de variable real, o el método de interpolación complejo, cuya teoría se basa en técnicas de variable compleja. Si la escala es cerrada por interpolación, es decir, si tiene esta propiedad que tenemos aquí, ese fenómeno facilita el estudio de la acotación de operadores entre los elementos de la escala. En particular, siempre que yo tenga un operador que es acotado de x0 en x0 y también de x1 en x1, si la relación entre x, x0 y x1 es esta que os he dicho, entonces el operador es acotado de x en x. Y esta propiedad de ser cerrada por interpolación facilita también, por ejemplo, el estudio de la dualidad de los espacios de la escala. En particular explica por qué en todos los ejemplos que os he puesto hay un espacio de Hilbert en la mitad de la escala. Bueno, pues esto es una idea de
lo que es la teoría de interpolación, que describe métodos para fabricar espacios intermedios a partir de dos espacios dados y estudia las propiedades de los operadores actuando entre ellos. La teoría de interpolación es una herramienta fundamental para estudiar las escalas importantes de espacios de funciones, como son la escala de los espacios de Lebesgue, la escala de los espacios de Sobolev clásicos, los espacios de Sobolev de orden fraccionario, la extensión de estos espacios, que son los llamados espacios de Tribel-Lissorkin, o el complemento de esta escala, que son los espacios de Bezout. Los métodos más usados, como ya os he dicho, es el método complejo y el método real. Los temas en los que trabajamos se refieren a las aplicaciones de la teoría de interpolación, a la teoría de espacios de funciones y a la teoría de operadores. Para ser más preciso, las líneas de investigación que tenemos abiertas actualmente son las siguientes. Primero, interpolación de la compacidad y de otras propiedades de operadores bilineales y multilineales. Compacidad, compacidad débil y propiedades ligadas a ideales de operadores. Esa sería la primera línea. La segunda línea, espacios de Sobolev con suavidad Lorentz. Antes he hablado de la escala de los espacios de Bezout y la escala de los espacios de Tribel-Lissorkin, y esas escalas están modeladas en el espacio Lebesgue-LP, pero para depende qué cuestiones eso no es suficiente, y uno tiene que cambiar el espacio LP por un espacio de Lorentz más general, LPQ. Y surgen así espacios de funciones donde aparece un parámetro más y eso da la suavidad Lorentz a la que se refiere este nombre. Y otra de las líneas es relativa a la dependencia efectiva de los parámetros para métodos de interpolación sobre pares de espacios cuasi-Banach. Claro, las construcciones de interpolación tienen unos parámetros y uno quisiera saber si al variar los parámetros varía el resultado. Eso se ha estudiado, son problemas clásicos de Lyons y demás, en el caso de cuando uno aplica esas construcciones a espacios de Banach. Y esa solución involucra muchas cosas, en particular dualidad. Pero cuando uno aplica esas construcciones a espacios cuasi-Banach, es decir, donde no hay una norma, sino algo que casi es una norma, pero falla la propiedad triangular, que se cumple con una constante, pues ahí uno tiene que desarrollar nuevas estrategias para saber si se cumple o no se cumple el resultado que uno le gustaría esperar. Y finalmente, fórmulas de reiteración límites. No he hablado de la propiedad de reiteración, eso es que las escalas sean estables al repetir los procesos de interpolación, pero en los casos límites ahí hay un número de cuestiones abiertas que todavía merecen ser estudiadas. Para daros una idea de la actividad del grupo, pues aquí tenéis una lista de 5 publicaciones recientes, todas ellas en revistas conocidas, famosas, de alto impacto y difusión internacional. Y también puedo citar las últimas 3 tesis dirigidas por el grupo, que son las de Alba Segurado en 2015, Óscar Domínguez, 2016, y Blanca Fernández Besoy en 2021, las 3 con mención de doctorado internacional. Pues eso era lo que os quería contar. Muchas gracias, Fernando. Si tenéis alguna pregunta sobre las matemáticas o sobre el grupo en general, alguna cuestión que queráis aclarar. Bueno, pues si no es así, muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra siguiente ponente, que es la profesora María Jesús Carro, y hablará del grupo de análisis real y armónico. Muy bien, pues buenos días a todos. A ver, yo os voy a presentar fundamentalmente, aunque hablaré también de alguna otra cosa, al grupo que tiene como acrónimo GARF, es Grupo de Análisis Real y Funcional. En primer lugar, comentaros que este grupo tiene más de 30 años de antigüedad. Fue un grupo que surgió en la Universidad de Barcelona, donde hasta el año 2019 éramos profesores Javier Soria y yo.
Y tenemos un proyecto, que es este proyecto de espacio de funciones y técnica de acotación de operadores en análisis, bueno, que estamos financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y este proyecto dura hasta el año 2025. Al mudarnos de la Universidad de Barcelona aquí a la Complutense, el grupo de la Complutense que más se acercaba a las líneas nuestras de investigación es precisamente el grupo del profesor Fernando Cobos, que acaba de hablar. Que, como veis, son dos grupos que, aunque el enfoque quizá que le damos a los problemas en concreto es distinto, nos movemos en el mismo mundo, ¿no? Del mundo de los espacios de funciones y las acotaciones de operadores. Bien, los miembros del grupo GARF son todos estos que veis aquí. Es un grupo, bueno, está Javier Soria de la Complutense y yo, y luego también de la Complutense tenemos a la profesora Teresa Luque, que es contratada doctor, y Javier tiene de estudiante de tesis a RAF, y yo tengo de estudiante de tesis en colaboración, dirigiendo una tesis codirigida con Teresa, a Laura Sánchez Pascuala, ¿vale? Aparte de esas 5 personas, pues nuestro grupo es lo que yo llamo, es un grupo que está muy cohesionado a nivel profesional, muy disperso a nivel geográfico, ¿no? Tenemos a Jorge y a Lona, que están en Argentina, aunque Jorge ha conseguido una María Zambrano y vendrá a la Autónoma de Madrid. Luego tenemos a Salvador, que fue un alumno mío en Suecia, y a un alumno suyo de tesis, Sergi Arias. Y bueno, tenemos también a personas que viven en Asorina, que vive en Suecia, Honglin, que vive en China, y de la Universidad de Extremadura, y por supuesto gente de la Universidad de Barcelona. Las líneas nuestras de investigación son estas que os mencionamos aquí, bueno, algunas de ellas. Quizá deciros que nuestro grupo dentro de la Complutense es el grupo que se acerca más a lo que se llama el área de análisis armónico o análisis de Fourier. Como ya hemos mencionado, pues trabajamos en espacios de funciones. Realmente los espacios de funciones, pues ya lo ha dicho también Fernando en su intervención, pues para muchos problemas muy interesantes los espacios de LB, los espacios LP que habéis estudiado en la carrera no son suficientes. Ahora os explicaré una cosita muy concreta en la que veréis que con los espacios LP nos salimos de la escala y se necesitan espacios de Lorentz, que ha mencionado Fernando, o espacios de Orlich. Y luego, sobre el tipo de operadores que nosotros trabajamos, son operadores que surgen esencialmente en el mundo de las ecuaciones en derivadas parciales y bueno, que las atacamos con técnicas de análisis armónico, como son la transformada de Hilbert o los operadores de Calderón-Simon, multiplicadores de Fourier, etc. Y utilizamos técnicas distintas, ¿no? Como técnicas de extrapolación o desigualdades con pesos, etc. Y luego también hay una parte del grupo que es más discreta, que decimos nosotros, se dedica un poco a cosas de análisis armónico, pero en combinatoria, en teoría de grafos. Entonces tenemos 2 líneas de análisis en grafo y propiedades geométricas, y luego esta última línea, la línea de teoría del potencial discreta, no es una línea que nos pertenezca, digamos, por decirlo de alguna manera, al grupo GARF, porque otro de los profesores que se ha movido de la Universidad Autónoma de Barcelona a la Universidad Complutense recientemente, también es profesor de aquí de la casa, es José González Llorente, que no es de nuestro grupo GARF, pero que se ha unido al grupo de la Complutense de Fernando Cobos. Entonces, la línea de José González Llorente es propiedades de Harnack y Liouville y problema de Dirichlet en grafos. Bueno, aquí os he puesto la típica imagen de lo que es el análisis armónico, ¿no? Que es la descomposición de una función en sus componentes armónicas más sencillas, en senos y cosenos. Y he elegido solamente un problema para explicaros un poco dónde nos movemos y por qué necesitamos estudiar otros espacios que no son los espacios LPs. Suponeros que tenemos un operador que es acotado de LP en LP y sabemos que es acotado para todo P entre 1 e infinito. Fernando os ha explicado lo que es la teoría de interpolación, que es que si tú tienes un operador acotado en LP0 y en LP1, va a ser acotado en todos los LPs entre P0 y P1, ¿no? Eso es la teoría de interpolación. La teoría de extrapolación va un poco al revés, ¿no? Ahora lo que sabemos es que los operadores son acotados en todos los LPs, para P mayor estricto que 1. Y queremos saber qué pasa cuando P tiende a 1.
Entonces, esta teoría dice que si podemos controlar la norma del operador, por ejemplo, de esta manera, entonces esta información nos va a decir algo en un espacio cerquita del E1. Y este es el teorema que es del año 51 de Llano, que nos dice que el operador es acotado en un espacio, esto es un espacio de Lorentz o un espacio de Orlich, que son los espacios L log L a la potencia m. Esta m es la potencia que hemos puesto aquí arriba, ¿no? Que son simplemente espacios que si en lugar de coger una potencia de la función f, pues le aplicas otra función. En este caso es f por 1 más el logaritmo de f. Ahora, ¿por qué es este espacio interesante, por ejemplo? Hay muchísimas razones para justificar la importancia de este espacio, ¿vale? Yo os la voy a justificar con algo que creo que podéis entender perfectamente con los conocimientos del grado, ¿no? Que va a ser la convergencia de la serie de Fourier. Pero primero, deciros que, tal y como ha hablado Fernando, de que los espacios se presentan en escala, pues en este caso, en los espacios LPs, que Fernando os ha dicho que estaban todos contenidos en L1, resulta que en el medio tienen a todos estos espacios L log L, ¿vale? Y ahora vais a ver un problema muy clásico y realmente importante, donde el resultado es falso en L1, para todas las funciones de L1 es falso, para todas las funciones de LP es cierto, para m igual a 2 es cierto para L log L y para m igual a 1 es una pregunta abierta. Entonces, ese problema, como os digo, es el problema de la convergencia de la serie de Fourier, que seguro que habéis oído hablar en la carrera, y es que dada una función integrable, uno puede definir para todos los k enteros los coeficientes de Fourier. Dados esos coeficientes, uno puede construir la serie, ¿no? O sea, procesos muy típicos de primero de carrera, ¿no? Una integral, de la integral una serie. ¿Cuál es el problema, el origen del análisis armónico en el año 1800? Simplemente la convergencia en casi todo punto de la serie de Fourier. O sea, que llevamos más de 200 años intentando entender bien este problema. Se sabe que si hay convergencia es hacia la función, pero hay que estudiar cuando hay convergencia. Este problema, que parece un problema teórico, resulta que es realmente un problema que tiene muchísimas aplicaciones, porque nos permite, dada una función que represente una señal acústica, una señal óptica, una imagen, etcétera, discretizarla a través de los coeficientes de Fourier. Bueno, pues el problema teórico resultó ser falso. Kolmogorov probó que era falso hace casi 100 años. Hace casi 40 años, o sí, casi 40 años, se probó, Lennart Carlsson y Richard Hunt probaron que era cierto para todos los LPs con P mayor que 1, y como consecuencia del teorema de Llano, se probó que la convergencia de la serie de Fourier es cierta en L log L al cuadrado. Y desde el año 66 está abierta la pregunta de si la convergencia de la serie de Fourier funciona cuando el exponente es igual a 1. ¿Vale? Deciros simplemente que este no es un problema trivial en absoluto. La resolución de Carlsson para P igual a 2 fue lo que le dio a Carlsson el premio Abel. Y es una pregunta que además es para dimensión n igual a 1. La convergencia de series de Fourier en dimensión superior a 1 es un problema todavía abierto. Bueno, sobre el grupo nuestro, pues os he puesto aquí algunas de las tesis que hemos dirigido, todas ellas con doctorado internacional. La última ha sido este año, de un alumno mío de Barcelona. Bueno, y si os fijaréis en los títulos, que no lo vamos a hacer porque tampoco hay mucho tiempo, pues son esencialmente acotaciones acotaciones de operadores, y prácticamente todas ellas se mueven en el terreno del análisis armónico. Como os decía antes, tenemos actualmente dos alumnos, que es de aquí de la casa, dos estudiantes de doctorado, Laura Sánchez Pascuala y Ashraf Ben Said. Y del proyecto nuestro del ministerio tenemos una beca FPI, que la convocatoria ya ha salido. Hemos tenido 7 solicitantes y estamos esperando a ver a quién se le concede. Todavía no se ha resuelto la convocatoria. Creo que esta es la última diapositiva que tengo.
Simplemente comentaros que uno de los temas que para nosotros realmente es muy importante, y yo creo que para todos los investigadores, es la movilidad y los contactos internacionales. Y nosotros pues tenemos contactos con el grupo de la República Checa, de Rumanía, tenemos varios colaboradores en Suecia, muchos colaboradores en Estados Unidos, en Canadá, en Italia, Reino Unido, China y Argentina. No es una cuestión de, como se dice en inglés, show off, que ni mucho menos, ¿no? Sino simplemente deciros que si algún día pues, os unís a uno de los grupos de la Complutense o a otro grupo de investigación y sois investigadores, esta es una de las partes más bonitas o más interesantes también de la investigación, ¿no? Que es compartir lo que sale de nuestras cabezas con lo que sale de otras cabezas y moverte por el mundo, ¿no? Intentando resolver problemas abiertos. Y aquí tenéis los despachos, tanto de Javier como mío, y cualquier pregunta que tengáis, pues quedamos a vuestra disposición. Muy bien, pues muchas gracias, María Jesús. Nuevamente, turno de preguntas. ¿No? ¿Está todo bien? Pues muchas gracias. Muy bien, pues continuamos con nuestro siguiente ponente, es el profesor Ángel Ramos, que hablará sobre el grupo de modelos matemáticos en ciencia y tecnología MOMAT. No sé, ¿se escucha? Sí, ¿verdad? Bueno, yo no he preparado unas transparencias tal cual, simplemente lo que había pensado hacer era recorrer un poquito la página web del grupo e intentar explicaros qué es lo que hacemos en el grupo, qué posibilidades hay y, bueno, contaros un poco nuestra experiencia. Nuestro grupo se llama Modelos Matemáticos en Ciencia y Tecnología, de ahí las siglas MOMAT. Y también en el propio nombre pues indica un poco qué es lo que hacemos. Entonces pone aquí desarrollo, análisis, simulación numérica y control. Lo que tratamos de hacer es, un poco dentro de la rama del área, de matemática aplicada, un poco toda la evolución de lo que es un problema típico en matemática aplicada. Entonces, lo primero, la parte de desarrollo, es desarrollar el modelo, en el sentido de que, bueno, vamos a estudiar normalmente un proceso o un problema real, un proceso físico, un proceso químico, etcétera. En nuestro caso lo que hacemos es modelizarlo típicamente con ecuaciones diferenciales, es nuestra herramienta preferida, hay otras formas de hacerlo, pero nosotros lo hacemos con ecuaciones diferenciales, tanto ordinarias como parciales, y para ello nos basamos en modelizar los procesos involucrados. Cuando hablo de procesos me refiero a procesos biológicos, procesos químicos, procesos físicos, etc. Normalmente hay una serie de leyes, típicamente leyes de conservación, que nos permiten modelizar todos esos procesos que pueden estar involucrados, porque normalmente hay multifísica en esto, porque hay varios procesos involucrados. Pues no sé, puede haber, por ejemplo, difusión, puede haber transporte, dependiendo del problema, ¿vale? Todo eso se modeliza, se crea un modelo matemático, normalmente en términos de ecuaciones diferenciales, como digo, y luego hay que estudiar desde el punto de vista de análisis matemático lo que es ese modelo. Por ejemplo, hay que estudiar pues, si está bien planteado, existencia de solución local o global, dependencia continua con respecto de parámetros, comportamiento asintótico, unicidad de soluciones, etc. Ahí hay mucho de análisis funcional de espacios como los que han contado antes Fernando y María Jesús, ¿vale? Luego está la parte de simulación numérica. Entonces hemos hecho el desarrollo, el análisis, la simulación numérica. Lo que se trata es de poder hacer simulaciones de ese modelo, simulaciones en el ordenador, para que si es un proceso, pues no sé, hay procesos en los que no se pueden hacer experimentos en el propio proceso. Por ejemplo, si uno va a hacer un modelo de propagación, ¿cómo se dice spread en español? De difusión de una mancha de petróleo, por ejemplo, pues uno va a hacer un experimento para tirar un barco de petróleo y ver qué pasa con él, ¿no? Porque a lo mejor te dejan tirar una lata, pero no mucho más, ¿vale? Entonces, los modelos numéricos y las simulaciones te permiten hacer simulaciones que el ordenador te muestre lo que podría pasar, ¿vale? Y esto en otro tipo de cosas, por ejemplo, en la industria también permite ahorrar muchos costes, de evitar lo que antes hacía con la prueba y el error, ¿vale? Eso sería la parte de simulación numérica, y una vez que uno tiene
un modelo que la simulación numérica, el análisis está contento con él, pues le permite pues, optimizar procesos, hacer control de procesos, etc. Ese es un poco el título, que ahí se dice pues prácticamente todas las líneas de actuación que llevamos. Quería presentaros primero, una vez dicho esto, a la gente que estamos en el grupo. No hay fotos para todos, lo siento, somos algunos más coquetos que otros, pero bueno, no hay fotos para todos, ¿vale? Entonces, somos ahora mismo 15 personas, todas las que hay aquí son de la UCM, salvo Miriam, que Miriam no está en la UCM, pero la he puesto aquí porque es una colaboradora muy estrecha, y aparte de esto tenemos muchos colaboradores internacionales en diversas partes del mundo, vamos a decir. Algunas de las caras de aquí supongo que os suenan a los estudiantes. Valeri, que está aquí, va a hablar después porque va a contar una de las cosas que hace él dentro del grupo, y entonces yo no voy a hablar de lo que va a hablar después Valeri, que es uno de los componentes del grupo, ¿vale? Estos son los componentes del grupo. En cuanto a la investigación, me voy a centrar un poco en lo que yo estoy más involucrado, y para ello os voy a hablar de 3 líneas de investigación en las que trabajamos bastante, o hemos estado trabajando bastante. Una es, todas ellas tienen que ver con aplicaciones, ¿vale? Una de ellas es epidemias, otra de ellas es manchas de petróleo y otra baterías de litio. Entonces, por ejemplo, en epidemias, llevamos muchos años trabajando en epidemias, bastantes ya, y esto es un poco las diferentes líneas en las que hemos trabajado, bueno, más que nada los distintos casos de estudio en los que hemos trabajado. Ahora mismo estamos metidos en un proyecto europeo que se llama BACDIVA, que trata un poco lo que es African Swine Fever, es la peste porcina africana, que es un problema que es muy importante en España, porque en España la industria porcina es muy, muy importante. Tenemos un gran número de animales. El jamón, como sabéis, es muy importante en España y significa mucho dinero. Pero es que esta peste porcina africana está viniendo desde Asia, etcétera, viene por Europa, y Europa está muy preocupada por ello. Y bueno, pues hay este proyecto europeo, después hablaré de los proyectos que tenemos, este proyecto europeo en el cual estamos involucrados, somos parte del proyecto, ¿vale? Que trata de ver cómo se puede expandir la peste porcina africana, que viene también no solo con los animales de granja, sino también con los jabalíes. Hemos estado muy metidos, quizá demasiado por número de horas, en el tema de la COVID-19. Desde que empezó, bueno, quizás por la experiencia que teníamos en otras enfermedades, hemos estado muy involucrados en ello. Entonces, para cada una de estas páginas hay cierta información que podéis ver fácilmente. Yo he puesto aquí MOMAT UCM y ha salido la página web, la podéis ver rápidamente. En la parte de COVID-19, pues bueno, aquí podéis ver todas las publicaciones, noticias, etcétera. Ahora mismo estamos en un proyecto que hay de la Comunidad de Madrid que ha concedido a la Complutense, en la cual estamos una serie de grupos de la Complutense, bastantes grupos de hecho de la Complutense, de todo tipo, es totalmente interdisciplinar. Aprovecho para decir que soy el director del Instituto de Matemática Interdisciplinar. Y bueno, aquí hay desde médicos, veterinarios, economistas, de todo, ¿vale? Y en la parte de modelización estamos nosotros. Luego hablaré un poquito más del proyecto. Entonces hemos hecho un montón de trabajo en este sentido, hemos colaborado con varias agencias, etc. No voy a hablar demasiado de cada uno de los temas para no gastar demasiado tiempo, ¿vale? Bueno, también tengo que decir, nos dieron un premio, esto está bien, premio del Consejo Social de la UCM a investigación COVID-19. Esto nos hizo, la verdad, mucha ilusión porque habíamos dedicado muchas horas, y cuando digo muchas, digo demasiadas, ¿vale? Pero bueno, afortunadamente la COVID-19 va mucho mejor que lo que estaba hace no mucho, y ya estamos mucho más relajados en este tema. Pero hemos trabajado no solo a nivel humano, sino también a nivel de animales de compañía, etcétera, con veterinarios, ¿vale? Y ahora seguimos con este tema de Anticipa UCM, y aquí habréis oído hablar de COVID-LOT y todo este tipo de cosas que se hace con saliva y tal. Bueno, pues un poquito estamos metidos en ese tema. Hay una gran plataforma en la Complutense que se está desarrollando y ahí estamos tratando de aportar nuestro granito de arena. Bien, eso en cuanto a COVID. Luego hemos hecho bastante también en ébola. Sobre todo empezamos cuando la famosa gran crisis de ébola, en el cual también trabajamos bastante. Y hemos hecho algún seguimiento también de
brotes posteriores, porque el ébola no ha acabado, el ébola sigue y hay crisis, hay brotes de ébola de vez en cuando. No solo hemos hecho peste porcina africana, sino también hemos hecho peste porcina clásica y en otras enfermedades, digo, en enfermedades de animales, y en otras enfermedades hemos hecho fiebre aftosa, lengua azul, etc. Cuando digo hemos hecho, normalmente me refiero a que hemos desarrollado modelos en colaboración casi siempre con los veterinarios. Bueno, en la parte de enfermedades animales siempre trabajamos con veterinarios y más que nada con veterinarios de aquí del Departamento de Sanidad Animal de la Complutense, con los cuales colaboramos bastante. En la parte de simulación hemos desarrollado software y tenemos desarrollado software, este de aquí es para la COVID-19, este es libre, está en un repositorio libre y se puede descargar, verlo con los artículos que tenemos desarrollados, etc. Este de Bicodis también es libre, es sobre el ébola, y este es de Bifast. Este es privado porque es para la parte de enfermedades animales y un poco se utiliza con agencias de seguros, etc. Entonces, bueno, en los matemáticos tendemos a regalar los software y este tipo de cosas así entre nosotros. En otras áreas menos matemáticas tienden a venderlo a las partes implicadas, ¿vale? Pero bueno, todo lo que es en la parte humana sí que lo tenemos nosotros abierto. Bueno, esto en cuanto a epidemias. Luego os había hablado que trabajamos, de hecho, en derrames de petróleo. Y aquí también tenéis una página con el tipo de cosas que hacemos, el software que tenemos. Este también es privado. Toda la serie de publicaciones, noticias, etc. Entonces aquí tenemos desarrollado un software que lo que permite es, desarrollado un modelo primero, un modelo que lo que permite es ver cuál puede ser la evolución de una mancha de petróleo en mar abierto. Entonces, cuando hay una mancha de petróleo en mar abierto, se está produciendo varios fenómenos. Uno, se está derramando petróleo, que es un proceso que se conoce en el mundillo de las ecuaciones en derivadas parciales como un término de reacción. Y luego hay fenómenos de transporte, se está moviendo, pero aparte hay fenómenos de evaporación, de dispersión, hay toda una serie de fenómenos físicos, químicos, etcétera, que hay que meter en el modelo. Todo eso genera un modelo matemático basado en ecuaciones en derivadas parciales, y también hay ecuaciones diferenciales ordinarias involucradas, y ese primero se analiza, se resuelve numéricamente y se generan escenarios. Por ejemplo, luego hablaré de algunos proyectos que tenemos aquí, contratos, pues típicamente en el Golfo de México, cosas que hacemos. Hay, por ejemplo, un montón de pozos de petróleo y te preguntan, bueno, ¿qué ocurre si en este pozo de petróleo hay una fuga de tal tipo? Es un petróleo de tipo tal, porque los petróleos no son todos iguales. Hay muchos tipos de petróleo, petróleos pesados, petróleos ligeros, etc. Hay una fuga de petróleo con estas condiciones, tantos barriles por día o por hora, etc. Dame escenarios. Los escenarios suelen ser dependiendo de la época del año, lo que allí llaman época de nortes, de lluvias, de secas, etcétera, porque dependiendo de la época del año suele haber unas corrientes u otras. Se generan escenarios y se les da mapas de riesgo de qué es lo que puede pasar, qué costa puede afectar, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, aquí está noticias sobre ello, publicaciones científicas sobre los modelos, etcétera. Y también tenemos una parte del software que hemos desarrollado con los outputs que hay y todo este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, entonces ya he contado de epidemias, he contado de mancha de petróleo y, bueno, os puedo contar también un poquito de baterías de litio, ¿vale? Aquí lo que se trata es de conocer un poco, de cara al desarrollo de nuevas posibles baterías, conocer un modelo más preciso de lo que se usa habitualmente, lo que podéis usar habitualmente en vuestro móvil o en un portátil. Normalmente los móviles, los portátiles, tienen un cacharrito que te va informando sobre el estado de la batería, etcétera. Pero suelen ser modelos muy, muy básicos, y los modelos más básicos que se suelen utilizar en la industria son los Lamping Models, que son ecuaciones diferenciales ordinarias. Típicamente se simplifican muchos procesos y se dice, bueno, esto lo aproximamos con una ecuación diferencial ordinaria y ya está. Pero
ya desde hace unos años los grupos de investigación lo que pretenden es desarrollar modelos más potentes que, sin la necesidad de resolver en tiempo real, te permitan simular con más precisión lo que está pasando en el interior de una celda de las baterías, porque las baterías están compuestas por muchas celdas. Cuando uno ve un coche eléctrico, pues se tienen muchísimas celdas. Por cierto, el coche eléctrico la batería no es un pack que uno se lo pueda llevar, no, toda la parte inferior del coche está llena de celdas. Entonces, dentro de cada una de las celdas lo que hay es física y química, básicamente. ¿Vale? Entonces, típicamente lo que está sucediendo son iones de litio, en este caso si es una batería de litio, que se están transportando de un electrodo al otro. La celda tiene básicamente un electrodo negativo, un electrodo positivo y un separador para que no haya cortocircuito. Y los iones viajan de un lado al otro según se esté cargando o descargando. Ahí hay difusión, migración, reacción, etc. Todo eso son cosas que se pueden simular con mucha precisión o con mucha mayor precisión con ecuaciones integradas parciales y ecuaciones diferenciales ordinarias al mismo tiempo, porque son fenómenos acoplados. Cuanto más complejo lo quiera hacer uno, pues es más difícil de resolver numéricamente, pero al menos se trata de añadir la complejidad suficiente para que sea más fidedigno lo que se está representando. Y si uno quiere hacer un fenómeno en el cual uno va a reducir la celda de esta manera o va a aumentar la densidad energética de esta otra manera, lo pueda simular sin necesidad de construir la celda. Hace un primer modelo, lo ve cómo funciona y después ya se hacen los experimentos. Bien, aquí hemos trabajado bastante con gente de la Universidad de Oxford, de Southampton, etc. Y hemos desarrollado modelos, hemos trabajado mucho en la parte de análisis matemático, existencia y unicidad de solución de los modelos. Aquí tenéis noticias sobre ello, publicaciones, y no me quiero extender más para no pasarme, ¿vale? En cuanto a actividades, no los voy a ver, pero bueno, aquí desarrollamos seminarios, conferencias, eventos, supervisión, esto sí lo voy a ver, de tesis doctorales. Bueno, aquí están todas las tesis doctorales, creo que están casi todas, desde que el grupo se formó. El grupo se formó cuando nos pidió la Complutense a todos los investigadores que formalizáramos los grupos de investigación dentro de la Universidad Complutense, que antes no estaba. Creo recordar, hablo de memoria, que fue el 2005. Si no es así, da igual. Cuando se formaron por primera vez los grupos Complutense, nos formamos nosotros por primera vez. Eso no quiere decir que el grupo no estuviera formado ya. Llevamos más tiempo funcionando, pero el grupo como tal, oficialmente, me parece que la Universidad Complutense los pidió en 2005, si no recuerdo mal. Aquí están todas las supervisiones de tesis doctorales. Ahora mismo tenemos solo una persona que está haciendo la tesis en este momento, que es Alicia Bárbara Kubik. Las otras ya están terminadas, aquí están todas, hay un montón, ¿vale? También hay trabajos de fin de máster, etcétera, que eso no lo voy a poner aquí, pero hay un montón de tesis, las podéis ver todas en la página web, ¿de acuerdo? Y para acabar, bueno, cosas en las que estamos abiertos, bueno, cuando hay algún contrato o algo abierto lo ponemos aquí. Voy a poner los proyectos y contratos que tenemos activos a día de hoy. Los que están pasados los podéis ver aquí debajo, pero voy a hablar un poco de los que están activos a día de hoy y con eso ya termino. Tenemos un contrato activo con una empresa mexicana para esto de petróleo, y lo que hacemos para ellos son simulaciones, análisis de riesgo, mapas de riesgo, etcétera, y ellos lo utilizan porque en México y en Estados Unidos, para tener un pozo de petrolífero abierto, hay que presentar toda una serie de documentación sobre el pozo y hay que actualizarlo y presentar lo que se llama una memoria con análisis de riesgo, etc. Entonces, lo que se hace es aportarle los datos para el análisis de riesgo. Se les aportan dosieres bastante tochos con toda la información que genera el software en el que hemos implementado nuestro modelo, y ellos ya lo pasan y lo gestionan, ¿vale? Pero esto, tenemos un contrato con esta empresa, tuvimos otro contrato anterior con una empresa que es hermana de esta, y bueno, este contrato está activo ahora mismo. Tenemos un contrato con la Unión Europea, que es este de aquí, el de Bacdiva, que he comentado antes, de la peste porcina africana. Es un contrato importante de 10 millones de euros. Nosotros solo somos una pequeña parte del proyecto, ¿eh?
Aquí está el proyecto Anticipa, que es de la Comunidad de Madrid, con un montón de grupos de la Universidad Complutense de Madrid. Es también un proyecto importante, son 8,5 millones de euros. Nuestra aportación también es un poquito de ellos, ¿vale? Y luego estamos en proyectos nacionales. Este de aquí es de Ildefonso, y este es el que más involucrado estoy yo, pero tenemos Ildefonso. Y luego os hablará Valeri de su parte, ¿vale? Son 2 proyectos nacionales que acaban, este en el 2023 y el otro en el 2024. Y en ella igual desarrollamos todo este tipo de aplicaciones. Y un proyecto local que nos han concedido recientemente, que nos lo conceden a todos los grupos de la Complutense, dependiendo del número de personas que hay en el grupo y de si es un grupo excelente o como hay excelente, bueno, positivo, no, excelente, bueno y satisfactorio, algo así, pues está en una cantidad u otra. Tengo que decir que nuestro grupo es excelente, o sea, está clasificado los mejores, que somos 15 y nos dan 2.090 euros, o sea que esto es, bueno, es testimonial, pero está bien. Y yo creo que con esto acabo, porque no sé si me he pasado de tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. ¿Hay alguna pregunta al ponente? Muy bien, pues agradecemos tu presentación. Bien, continuamos entonces con la presentación del profesor Valery Makarov, que nos hablará del grupo de redes neuronales robótica. Buenos días a todos. Bueno, como Ángel ya ha comentado, que también pertenezco a este grupo MOMAD y ahí dentro desarrollo, digamos, mis propias líneas de investigación. Yo hoy aquí voy a hablar de las dos. Una es redes neuronales y otra es la robótica. Bueno, obviamente estas dos áreas son muy grandes y yo no voy a hablar de todo, ¿no? Entonces solo voy a dar un par de pinceladas de qué estamos haciendo en estos campos. Bueno, voy a empezar con la parte de la robótica. Aquí en este vídeo podéis observar el estado del arte en los robots humanoides. Es un vídeo de Boston Dynamics, una compañía que produce robots, pero bueno, al final no los vende todavía. Y aquí se puede observar que, bueno, también caen, ¿no? Al final los robots tienen ya unas habilidades motoras bastante formidables, ¿no? Pero si pasamos de la parte motora a la parte cognitiva, ya la situación no es tan optimista, ¿no? Aquí, cuando trabajamos con robots, ya podemos ver que estos robots tienen muchos problemas en la navegación. Y este tipo de fenómeno ya predijeron hace casi 40 años Moravec, Minsky y colegas, que luego obtuvo, digamos, la noción de la paradoja de Moravec, que básicamente dice que sería mucho más fácil crear un robot capaz de hablar con nosotros que un robot capaz de moverse entre nosotros. Y de hecho ahora vivimos esa profecía, que ya tenemos asistentes de voz y podemos hablar con las máquinas, pero no tenemos ningún robot en la calle. Y al final el problema es bastante complejo y para tratar de resolverlo necesitamos entender cómo nuestro cerebro funciona, cómo crea diferentes trayectorias, cómo planifica los movimientos. Y el problema es muy complejo y es necesario crear soluciones no locales, que hasta hoy en día básicamente digamos el estado del arte está justo en la parte local. Y si avanzamos en esta dirección podemos recordar a Edward Tolman, quien en el año 1948 introdujo el término mapas cognitivos. Un mapa cognitivo es como un modelo matemático o modelo descriptivo del mundo exterior. Entonces este modelo nos permite modelizar, simular lo que va a pasar y entonces hacer nuestras predicciones y elegir trayectorias de movimiento. Y bueno, este
este avance ha sido muy fructífero, luego incluso hubo diferentes premios Nobel en este campo, ¿no? Pero el problema que seguimos teniendo hasta hoy en día es cómo hacemos, cómo representamos, en qué mapas cognitivos representamos situaciones dinámicas, situaciones cuando se mueve todo, cuando también, aparte de nosotros, también se mueven nuestros contrincantes, como por ejemplo en un partido de fútbol. Es un problema muy, muy complejo. Y en el año 2010 nosotros propusimos una hipótesis y bueno, obviamente con modelos matemáticos que básicamente dice que nuestro cerebro es capaz de compactar el tiempo, o sea, que eliminarlo de la situación dinámica y proyectar todo al espacio fijo, sin tiempo. Para un poco comentar cómo funciona esto, aquí os enseño una simulación que hicimos ya hace tiempo, donde se puede ver como un coche, esta parte, esta mancha azul, va de un lado a otro y nosotros aquí modelizamos la propagación de una onda circular que al final interactúa con este coche y crea lo que se llama obstáculos virtuales. Estos obstáculos virtuales son estáticos y así, utilizando redes neuronales, nosotros podemos al final reducir el sistema, la situación dinámica a un mapa cognitivo que luego se puede usar para trazar diferentes trayectorias. Al final incluso hemos hecho algunos experimentos con robots, incluso aquí en la Facultad de Ciencias Matemáticas. Pero bueno, este modelo tiene sus problemas. Yo ahora no tengo tiempo para entrar en detalles, pero bueno, al final nosotros para evitar este tipo de problemas hemos modificado el modelo, hemos escrito unas ecuaciones de tipo reacción-difusión, un poco modificadas y tal. Pero la idea fue introducir, cuando nosotros hablamos de una situación que se desarrolla en dos dimensiones, en un plano, o sea que cuando andamos por una superficie, nosotros para describir esta situación hemos introducido la tercera dimensión virtual, la que en realidad no existe, pero la que permite hacer representaciones internas mucho más interesantes y que luego producen trayectorias mucho más bonitas y más flexibles. Hasta tal punto que nosotros ahora podemos, es un trabajo en marcha, podemos predecir las trayectorias de futbolistas cuando están jugando y hasta en algún momento hacer trayectorias mejores que hace Lionel Messi. Otra parte de la investigación se trata de trabajar con redes neuronales, con la teoría de redes neuronales. Y aquí yo quería comentar un poco sobre lo que se llama células de concepto. Bueno, en primer lugar, un concepto es una unidad cognitiva que representa una idea abstracta. O sea que, por ejemplo, aquí tenéis varios lápices y claro, cada uno tiene su color, su forma, etc., ¿no? Pero luego somos capaces de crear un concepto abstracto de un lápiz que no existe. En realidad no tiene ni dimensión, ni color, ni tamaño, ni nada, ¿no? Pero nosotros somos capaces de manejar este tipo de conceptos en nuestra cabeza y crear otros conceptos. Y en realidad nuestra inteligencia se basa en la posibilidad de manejar estos conceptos. Y el problema bastante gordo en este sentido es cómo nuestro cerebro crea estos conceptos, ¿no? ¿Qué utiliza? ¿Qué mecanismos usamos? Y podemos formular incluso un problema mucho más sencillo. ¿Cuántas neuronas participan en creación de un concepto? Y aquí hay dos formas de pensar totalmente opuestas. Una es que en creación de conceptos solo participan pocas células, pocas neuronas, y otra es que es necesario muchas millones de neuronas para crear conceptos, incluso conceptos básicos.
El problema apareció en el siglo XIX y sigue sin estar resuelto, ¿no? Entonces, aquí, últimamente, hace poco, hace 15 años, se han descubierto lo que se llama la neurona de Jennifer Aniston. Bueno, me imagino que todos conocéis quién es Jennifer Aniston. Entonces, en un paciente han hecho experimentos registrando la actividad neuronal mientras este paciente estaba mirando diferentes fotos en la pantalla. Y han visto que una neurona solo generaba actividad cuando el paciente veía a Jennifer Aniston y estaba quieta con otras neuronas, con otras fotos de diferentes mujeres, diferentes sitios, lugares, etc., ¿no? Así que esta neurona tiene dos calidades muy peculiares. Por un lado, es muy selectiva, o sea, que solo se activa a Jennifer Aniston y además agrupa o clusteriza diferentes imágenes de Jennifer Aniston. Entonces, esta neurona crea un concepto de Jennifer Aniston. ¿Cómo se hace esto? No se sabe, pero nosotros hemos intentado hacer un modelo que explica esta situación, este fenómeno. Y todo se basa en el fenómeno de concentración de la medida. Yo no voy a entrar en detalles, pero solo para un poco comentar. Si cogemos una mandarina y calculamos cuánto volumen contiene la piel, la cáscara, ¿no? Y la parte buena, el pulpo, ¿no? Entonces resulta que son 50 a 50. Entonces, cuando compramos mandarinas, la mitad tiramos a la basura. Y la situación sería todavía mucho peor si viviéramos en un espacio de 20 dimensiones. En este caso, prácticamente no habría nada que comer. O sea que todo se concentra en la cáscara. Bueno, usando estas ideas, hemos propuesto un modelo de una neurona y hemos estudiado, un modelo como siempre con ecuaciones diferenciales, etc., ¿no? No voy a entrar en detalles. Y lo que hemos visto es que cuando nosotros trabajamos con un modelo de estas características es muy importante cuántas entradas recibe nuestra neurona. Si la neurona recibe pocas entradas, o sea que es bastante sencilla, entonces sus capacidades de producir comportamientos complejos son muy limitados. Pero luego, si aumentamos la dimensión de esas neuronas, al final podemos observar una serie de saltos y en cada salto la neurona adquiere diferentes calidades nuevas, como por ejemplo puede ser selectiva a partir de más o menos dimensiones 20. Y también podemos explicar cómo, por ejemplo, nosotros hacemos nuevos amigos con neuronas de este tipo. Si nosotros nos encontramos con un amigo que trae a alguien desconocido, entonces después de varios reencuentros, nosotros nos hacemos con esta persona como ya empezamos a ser amigos. Y eso se puede describir en términos de modelos de neuronas y al final incluso cuantificar la dimensión de las neuronas, o sea que su complejidad necesaria para poder hacer amigos. Y un poco haciendo cosas un poco más en la parte de la música, también hemos hecho algún trabajo donde hemos demostrado cómo se puede crear memorias musicales y cómo se puede percibir la música. Bueno, en este caso la 9ª Sinfonía de Beethoven. Bueno, para todo eso tenemos neuronas en nuestra cabeza. Y bueno, para encontrar más información, igual como Ángel aquí demostró con MOMAD, se puede poner mi nombre UCM y bueno, la primera referencia directamente muestra un link a mi página web donde se puede entrar y mirar un poco las publicaciones, etc. Y también si hablamos de estudiantes, también proponemos trabajos de fin de grado, fin de máster. Y bueno, así que esperamos buenos estudiantes en nuestro grupo. Muchas gracias, Valeri.
Nuevamente, ¿hay alguna pregunta o algún comentario que queráis hacer? Bueno, pues gracias de nuevo. Pues continuamos con esta segunda sesión. El siguiente ponente es el profesor Gustavo Muñoz y hablará acerca del grupo Análisis Funcional No Lineal en Espacios de Banach. Buenos días a todos. Gracias por la presentación y por la oportunidad de que todos podamos presentar nuestra investigación a nuestros estudiantes, futuros estudiantes. Antes de hablar de las líneas de investigación de este proyecto, yo creo que es importante poner en perspectiva, ¿no?, la historia del grupo. Este grupo pues empezó a gestarse a finales de los 80. Contamos con financiación de forma continua, sostenida y en principio suficiente desde principios de los 90. Desde entonces se ha renovado hasta 9 veces, son todos proyectos nacionales. Las líneas de investigación pues se han ido actualizando, se mantienen las líneas digamos, del núcleo fundacional, pero se han ido añadiendo otras líneas a medida que se iban incorporando miembros nuevos, ¿no? También se han incorporado miembros nuevos. Se mantienen los fundadores, casi todos, algunos han jubilado ya, como el profesor Yabona, pero están en activo muchos de los que iniciaron este proyecto. Y otros han ido añadiendo pues, de dos maneras posibles, o bien personas que se han formado dentro del proyecto y han defendido su tesis dentro del proyecto, como es mi caso, o personas que pues, hicieron sus tesis fuera de la Universidad Complutense y luego al acabar en el Departamento de Análisis Matemática, Matemática Aplicada, que es donde están la mayor parte de los miembros, aunque no todos, pues se integraron en el proyecto y trajeron consigo sus líneas de investigación que se han incorporado también. Es importante destacar que hemos tenido siempre alumnos, ¿no?, y una media de tesis defendidas que yo creo que es bastante digna. Es raro el año, ¿no?, en que no tenemos una tesis defendida. El año pasado tuvimos 2. Vamos a tener una probablemente en septiembre. Y en la actualidad tenemos también un alumno con beca asociada al proyecto, de lo cual voy a hablar ahora también, que está entrando en su 3er año ya de beca y está en disposición ya de, por lo menos, empezar a redactar la tesis y leerla pues, de aquí a un año como mucho. Tenemos pocas, pero tenemos becas asociadas al proyecto. En la última década hemos tenido al menos una cada año. Bueno, no cada año, sino cada renovación, ¿no?, digamos, cada proyecto. El año pasado defendió la tesis un estudiante que tenía beca y terminó la beca, y en la actualidad, pues como he comentado, tenemos otro. Uno de los rasgos característicos de este proyecto, y de lo cual estamos muy orgullosos y pues le dedicamos tiempo y esfuerzo, es la organización del Congreso Function Theory on Infinite Dimensional Spaces. La última vez que se organizó fue en noviembre del 19. Tiene una frecuencia bienal, ¿no?, así que hubiera tocado organizarlo en 2021, pero no se pudo, ¿no?, por las razones que conocéis de sobra. Y ya estamos organizando la 17ª edición, que tendrá lugar probablemente en mayo del 23. En el equipo de investigación pues hay más de 20 personas, un proyecto pues grande, ¿no?, para los temas que tratamos, de los cuales voy a hablar a continuación. Los papeles, hay esta distinción, ¿no?, entre el equipo de investigación y el equipo de trabajo. No sé si merece la pena comentarlo, pero digamos que en el equipo de investigación, que digamos que para la administración son, digamos, los avalistas del proyecto, pues hay 12 matemáticos, la mayoría de la UCM, pero también hay miembros de la Autónoma, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la UNED. En el equipo de trabajo hay actualmente 9 personas de la UCM, de la Politécnica y de la Universidad de Valladolid, así como de algunas universidades extranjeras de Alemania, Brasil y Estados Unidos. Bueno, supongo que lo que más interesa, ¿no?, a las personas a las cuales están dirigidas estas jornadas son las líneas de trabajo. Me costó un poco
hablar de las líneas de trabajo y de los problemas, puesto que la variedad es bastante amplia. Y yo creo que la mejor manera de comentar las cosas que hacemos es clasificar todos los temas en estos 4 grupos, que son análisis global y análisis geométrico en dimensión infinita, diferenciabilidad, convexidad y geometría de espacios de Banach, también en dimensión infinita, lineabilidad y espaciabilidad en espacios vectoriales topológicos. De esto pues hablaré con un poco más de extensión, por lo menos para explicar qué son estos 2 conceptos, y polinomios en espacios de Banach y también desigualdades polinomiales. Últimamente también hay que añadir a estas líneas de investigación algo que aquí he puesto como una línea extraoficial. No es una línea de investigación, sería un poco pretencioso, ¿no?, decir que esto es una línea de investigación. No lo es, pero sí que estamos muy orgullosos de haber publicado tan solo en 2021 y 2022, lo que llevamos de 2022, 3 artículos de buen nivel sobre cuestiones de modelización matemática, y que son en concreto 2 artículos que que describen, ¿no?, la evolución de la COVID-19 mediante modelos dinámicos, y también un artículo, ¿no?, en el que se proporciona un método diagnóstico de la insuficiencia cardíaca congestiva mediante el análisis estadístico de series temporales de frecuencias cardíacas en personas sanas y con cardiopatías. Bueno, esto simplemente lo comento pues, para que los interesados pues, sepan que dentro de este grupo numeroso pues, hay sensibilidades, ¿no?, intereses que van más allá, ¿no?, de la oficialidad del grupo. Bueno, he hecho una selección de problemas sobre cada uno de estas 4 líneas principales de investigación. Sobre análisis global y análisis geométrico, pues he destacado el problema clásico de Whitney, que consiste en la búsqueda de condiciones necesarias y suficientes para que una colección de funciones sea restricción a un conjunto prefijado E de Rn de una función suave y sus derivadas. El teorema de extensión de Whitney para funciones convexas y para funciones subharmónicas en variedades de Riemann. También hay una gran variedad de temas y problemas en el marco de análisis en espacios métricos, la propiedad de Lucene de funciones convexas, espacios métricos determinados por difusión, teoremas de tipo Rademacher en fractales, curvas autocontractivas en espacios euclídeos y no euclídeos, y teoremas de inversión global para funciones no suaves. En cuanto al segundo bloque, segunda línea de investigación, dedicada a diferenciabilidad, convexidad y geometría de espacios de Banach, pues he destacado estos 8 problemas. Extensión del problema clásico de Whitney para funciones C1 con un módulo de continuidad W prefijado en espacios de Hilbert. Estudio de funciones generalizadas de Takagi. Aproximación de funciones continuas, especialmente mediante funciones suaves sin puntos críticos. El estudio de la imagen de operadores entre espacios de Banach. Estudio del conjunto que determina la norma de un operador, conjuntos normantes en espacios de Banach. Estudio geométrico de linealizaciones, propiedades de convexidad en espacios de Banach y bornología en espacios métricos. Digamos que estas 2 líneas de investigación están más alejadas de lo que yo particularmente hago, así que me voy a extender un pelín más, aunque no mucho más, porque no dispongo de mucho tiempo, sobre las otras 2 líneas de investigación. Una de ellas está dedicada al estudio de la genericidad algebraica y topológica. Entonces, primero voy a explicar un poco, muy brevemente, qué significa esto de genericidad, que se refiere al estudio del tamaño de conjuntos. Vale, esto se puede hacer desde muchas perspectivas. Por ejemplo, la teoría de la teoría de medida, ¿no?, proporciona una forma de clasificar los conjuntos por su tamaño. Así podemos hablar de conjuntos pequeños, que sean los de medida nula, conjuntos más grandes, medida positiva, y conjuntos más grandes todavía, los de medida infinita. La cardinalidad también proporciona un criterio, ¿no?, para medir el tamaño de un conjunto. Los conjuntos pequeños pues, serían los finitos o numerables. Los conjuntos más grandes que esos, pues serían los de
los incontables, y dentro de los incontables pues tenemos una jerarquía pues, muy amplia en la que juega un papel determinante la teoría de conjuntos, la teoría de cardinalidad. La topología también propicia un criterio de tamaño, tenemos conjuntos de primera categoría, segunda categoría, y también el álgebra. Y para determinar el tamaño algebraico de un conjunto, pues definimos algunos conceptos. Yo solo voy a definir dos de ellos, aunque hay muchos más, que son la lineabilidad y la espaciabilidad. Vale. Cuando decimos que dentro de un espacio de Banach un conjunto E es lambda lineable, si ese conjunto, junto con el cero, por si no contuviera el cero, pues contiene un espacio de dimensión lambda, un espacio vectorial de dimensión lambda. Vale. Si ese conjunto, además, es un conjunto cerrado, es decir, es un espacio de Banach, pues decimos que el conjunto E es un conjunto espaciable. Bueno, al estudio de estas nociones pues ha dedicado un gran esfuerzo, sobre todo en los últimos 20 años, aunque de forma indirecta estos problemas asociados a estas nociones ya se estudiaban desde los años 60. Pero especialmente en los últimos 20 años la cantidad de artículos que se ha dedicado a lineabilidad, espaciabilidad y genericidad algebraica con más amplitud, pues está en el orden de los cientos. ¿Vale? Un ejemplo clásico y que vais a identificar inmediatamente de problemas tipo, ¿no? Son el objeto de estudio de estas nociones, es el estudio del conjunto de funciones que son continuas en toda recta real, pero no son diferenciables en ningún punto, ¿no? Son los llamados monstruos de Weierstrass. Parece que son funciones muy, muy especiales, ¿no? De las que parece que va a haber muy pocas, pero en realidad, pues dentro de ese conjunto de funciones al que añadimos el cero, que naturalmente no es un monstruo de Weierstrass, pues curiosamente podemos meter un espacio vectorial de dimensión C. ¿Vale? Ese conjunto es C-lineable, ¿vale? Y C es la dimensión del espacio de todas las funciones continuas, así que en cierto modo es un conjunto pues, bastante grande, aunque a priori hubiera parecido lo contrario. Otro ejemplo que os planteo, que se ha estudiado, pues es el de las funciones sobreyectivas en todas partes, ¿no? Que son funciones que tienen una propiedad curiosa, extrema, son funciones que transforman cada intervalo de la recta real, cada intervalo no degenerado, en toda la recta real. Entonces, si os pidiera que pensarais en un ejemplo de esas funciones, pues seguramente os costaría, pues Dios se ayuda a encontrar un ejemplo. Pero en realidad ese conjunto es nada menos que 2 a la C lineable, ¿no? Que es 2 a la C es la dimensión de todas las funciones de todos los tipos, ¿no? De R a R. Así que es un conjunto también bastante grande. Bueno, la generalidad algebraica tiene conexiones con múltiples ramas de las matemáticas, por supuesto la álgebra lineal, teoría de operadores y la teoría de conjuntos. Hay problemas dentro de la generalidad algebraica que son indecidibles, ¿no? Y tienen bastante que ver con teoría de conjuntos, cuestiones muy, muy profundas de teoría de conjuntos. Y para terminar, allí bueno, tenemos también, son problemas clásicos, ¿no? del grupo de investigación vinculados a polinomios y desigualdades polinomiales. Por ejemplo, el estudio de la norma de la complejificación de un polinomio, cómo varía la norma de un polinomio cuando se complejifica. Aumenta, pero determinar cuánto aumenta es un problema clásico. Estudio de constantes de polarización o qué relación existe entre la norma de un polinomio y la norma de su polar, o la polar es la aplicación multilineal que define el polinomio homogéneo. Estudio de constantes de polarización lineales, cálculo de constantes de Monen plus Hill, que es un problema que tiene conexiones con otros múltiples problemas. El cálculo del radio de Bohr, sobre todo en multidimensional. El cálculo de constantes incondicionales en espacios de polinomios, ¿vale? Y el estudio de la desigualdad de Bernstein-Markov en dimensión infinita, ¿no? La desigualdad de Bernstein-Markov es un problema clásico que fue iniciado a finales del siglo XIX precisamente por un químico, ¿no? el precursor de la tabla periódica, que se preguntaba cómo
o sea, cómo estimar la norma de la derivada de un polinomio, ¿no? Y en eso consisten las desigualdades de Bernstein-Markov, en estimar la norma de un polinomio. Nosotros lo hacemos en dimensión infinita. Y bueno, esto es en esencia las cosas que hacemos, y si queréis hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Gustavo. Mm. ¿Alguna pregunta? Pues, lo agradecemos de nuevo. Continuamos. Estaba previsto que ahora hablara el profesor Aníbal Rodríguez Bernal, pero finalmente lo hará el profesor Josechu Arrieta y hablará sobre el grupo CADEDIF, comportamiento asintótico y dinámica de ecuaciones diferenciales. Muchas gracias por la oportunidad de dar a conocer las líneas de los grupos. Creo que es una idea maravillosa. Y bueno, yo voy a hablar del grupo CADEDIF, que es el acrónimo de comportamiento asintótico y dinámica de ecuaciones diferenciales. Entonces voy a hablar un poquito de lo que es el equipo, un poco los problemas, un poco dar unas pinceladas del tipo de problemas que hemos tratado y qué es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, CADEDIF es un grupo constituido oficialmente en el año 2006, pero bueno, el núcleo de los integrantes del grupo venimos trabajando desde hace ya más de 25 años juntos. De hecho, algunos incluso hicimos la licenciatura juntos. Bueno, hemos estado subvencionados con proyectos del Plan Nacional, etcétera, evaluado como excelente, etcétera, etcétera. Hemos dirigido tesis doctorales, por lo menos 15 tesis doctorales. Actualmente tenemos 2 tesis en curso, una que está prácticamente acabando y hay otra que está empezando. Tenemos proyectos también de una beca FPU que hemos solicitado y quizá algún otro estudiante que venga de afuera. Bueno, los miembros UCM, pues tenéis aquí, los quiero mencionar, porque Sube Brauer, Raúl Ferreira, Rosa Pardo, Aníbal Rodríguez, el que suponía que tenía que estar aquí, y yo, José María Arrieta. También en el grupo hay miembros de otras universidades, Ángela Jiménez Casas y Manuel Villanueva, de la Universidad de Comillas, que todos salen más o menos del mismo grupo y de la misma línea de investigación. Y tenemos colaboradores fuera de Madrid, fuera de España, pues en Estados Unidos, en Francia, etcétera, ¿de acuerdo? Tenemos conexión con el ICEMAT, el Instituto de Ciencias Matemáticas. Tanto Aníbal como yo somos miembros del ICEMAT y participamos activamente en él. Y bueno, y tenemos unos cuantos artículos de investigación, unos 200 para ahí en general, ¿de acuerdo? Bueno, esto es en cuanto al grupo. ¿Qué estudiamos? ¿Qué hacemos? Bueno, voy a intentar no ser muy técnico y voy a dar unas ideas de qué es la cosa que hacemos. Digamos que los problemas que tratamos salen de problemas del mundo real, pero los tratamos de una forma analítica, ¿de acuerdo? Es decir, cogemos el problema, hacemos una abstracción y luego lo analizamos con todas las técnicas matemáticas que necesitamos para obtener información. Bueno, el área nuestro es, como dice CADEDIF, pues tiene que ver con ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones diferenciales y sistemas dinámicos infinitodimensionales, ¿de acuerdo? ¿Y qué son los sistemas dinámicos? Pues tratan sobre procesos que evolucionan en el tiempo, ¿de acuerdo? Todo proceso que evoluciona en el tiempo es un sistema dinámico y muchas de las ecuaciones, muchos de los procesos que nosotros estamos interesados, en estos procesos de evolución hay efectos de difusión y de reacción. La difusión es el típico proceso por el cual cuando echamos una gota negra en un vaso de agua, poco a poco la gota negra se va difundiendo, se va dispersando por todo el vaso, y la reacción pues se puede expresar como fenómenos que puede haber dentro de ese dominio que generan más gotas negras, por ejemplo, ¿de acuerdo? Estudiar cómo interactúan esos dos procesos es importante para conocer mucho de los fenómenos. ¿Qué fenómenos? Pues, por ejemplo, podemos pensar la evolución de la temperatura en un medio sujeta a difusión y a diversas fuentes de calor. Si pensáis que tenemos una varilla metálica, por ejemplo, que se le calienta con un mechero, pues tiene un cierto perfil de temperatura. Una temperatura alta quiere decir que los átomos están vibrando mucho, esa vibración, una energía, se pasa a los demás y se va dispersando, difundiendo esa energía y por lo tanto la temperatura. Y de la misma forma puede haber fuentes de calor, pues en esta sala tenemos calefacción o tenemos aire acondicionado
y además de eso se genera calor, se difunde, pues entender cómo ese proceso va evolucionando es una ecuación de reacción-difusión. También hay modelos, hay estas ecuaciones, hay modelos que se rigen de la biología que se rigen por estas ecuaciones, pues por ejemplo la evolución del número de individuos de una o varias especies, bacterias, virus, que se mueven en un cierto hábitat e interactúan con el medio con otras especies, ¿de acuerdo? O sea, lo que estamos viendo con el COVID, pues hay modelos, los modelos duros son de ecuaciones en derivadas parciales, de sistemas de ecuaciones en derivadas parciales, donde se consideran efectos de movimiento espacial, etc. ¿De acuerdo? Y hay muchos más. Por ejemplo, la dispersión en un medio de un vertido contaminante, que antes el profesor Ángel Ramos ha mencionado cosas de este estilo, la difusión de un medicamento en el organismo, el proceso porque una célula del sistema inmune persigue una huella química de una bacteria, por ejemplo, la configuración de equilibrio de una estrella. Todos son ejemplos en donde subyacen ecuaciones de reacción-difusión. Nosotros no que vayamos a cada uno de estos, intentemos resolver la ecuación particular de esa área importante de la física o de la ciencia en general, sino que hacemos una abstracción, tenemos unas ecuaciones que luego se pueden aplicar a muchos de estos campos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, sistemas dinámicos, pues pensemos que es un ejemplo que tenemos todos a mano porque todos hemos estudiado ecuaciones diferenciales ordinarias en el grado, pues si tenemos un sistema no lineal de ecuaciones diferenciales, pues podemos pensar que es como I' igual a f de t, pues esto es una ley que rige cómo se mueve un punto en el espacio euclídeo Rn. Si pensáis en el espacio, dado un dato I0, cómo se mueve, pues eso es lo que describe este sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, un sistema dinámico. Bueno, pero nosotros estudiamos ecuaciones en derivadas parciales, pero lo vemos como un sistema dinámico. Y de hecho, una ecuación en derivadas parciales de este estilo, donde tenemos du, la derivada temporal de u, igual al laplaciano de u más g, con unas ciertas condiciones de contorno. Por ejemplo, pedimos que la función sea 0 en la frontera. Genera también un sistema dinámico. Si pensáis el perfil, como decía antes, un perfil de temperatura U0 y lo dejáis evolucionar, pues vemos cómo ese perfil, esa función va cambiando y estamos interesados en estudiar cómo ese perfil va cambiando. Hay dos efectos que en cierta forma son opuestos. La difusión tiende a homogeneizar todo, a hacerlo todo como constante, así bonito, suave, y la reacción que viene en este caso dada por la función g, lo que hace es generar discontinuidades y gradientes, ¿de acuerdo? Bueno, digamos, los sistemas dinámicos lo que hacen es que unifican en cierta forma distintas visiones, y en el caso de estas ecuaciones en derivadas parciales de evolución, pues lo que veremos es que en vez de tener un dato inicial, un espacio de fases en Rn, en R3 o en R2, pues lo vamos a ver un espacio infinito dimensional. Pues podemos tener un espacio de Hilbert, el espacio de todas las funciones que verifican algo, ¿de acuerdo? Pues ahí vemos cómo esas funciones se mueven, y eso es cómo el perfil de temperaturas, por ejemplo, de una barra metálica va evolucionando con el tiempo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, analizar, estudiar, entender la dinámica de las soluciones, es decir, cómo se mueven las soluciones, por qué se mueven y su comportamiento a largo plazo. Eso es lo que llamamos el comportamiento asintótico, ¿de acuerdo? De ahí el nombre del grupo, comportamiento asintótico, y la dinámica de ecuaciones diferenciales, ¿de acuerdo? Básicamente, ¿qué es la teoría cualitativa en este caso? La teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales ordinarias se dedica a estudiar, pues, mediante métodos que pueden ser topológicos o pueden ser geométricos, cómo se comportan las soluciones de una ecuación diferencial ordinaria. Pues en este caso hablamos de teoría geométrica de ecuaciones de evolución. Por ejemplo, que estamos interesados en entender
las soluciones de equilibrio, las soluciones estacionarias, que no se mueven con el tiempo. Para una ecuación diferencial ordinaria, pues eso es las raíces de la función f, f de i0 igual a 0. Para una ecuación en derivadas parciales de evolución, pues es considerar que la función u de xt no depende de t y por lo tanto satisface una ecuación como la que pongo aquí, que es una ecuación en derivadas parciales elíptica y es no lineal porque hay una g por ahí, ¿de acuerdo? Muchas propiedades de estas soluciones pues van a depender de las propiedades geométricas de omega, de las condiciones de contorno, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, se trata de estudiar esto. ¿Qué vamos a querer estudiar también? Pues el concepto de estabilidad. Cuando las soluciones son estables. Estables quiere decir que físicamente las vas a poder ver, es decir, que pequeñas perturbaciones de ese estado de equilibrio se van a mantener pequeñas, ¿de acuerdo? Bueno, para una ecuación diferencial ordinaria, la estabilidad se hace mediante la linealización. Y bueno, si linealizamos la ecuación, obtenemos una matriz A, tenemos que analizar el espectro y si los autovalores verifican que son todos partes real negativas, estables, etc. Toda esa teoría que la conocemos de la asignatura de ecuaciones diferenciales, pues tiene su paralelo en ecuaciones en derivadas parciales. La diferencia es que ahora la linealización no es una matriz. Aquí a la izquierda tenemos una matriz y aquí a la derecha lo que vamos a tener por ahí es un operador diferencial en un espacio infinito dimensional, pero de la misma forma hay que calcular el espectro, hay que analizarlo cómo se comporta y bueno, y con eso se puede analizar la estabilidad. Vamos a estar interesados y estamos muy interesados en ver cómo toda esta dinámica depende de parámetros y perturbaciones. Bueno, en una ecuación diferencial ordinaria podemos tener un parámetro, como aquí lo he representado con mu, ¿de acuerdo? Y estamos interesados en ver cómo la estabilidad de los puntos de equilibrio cambia, etcétera, etcétera. Para una ecuación en derivadas parciales tenemos también que hacer ese análisis. La diferencia es que ahora los parámetros no tiene por qué ser un parámetro mu, pero por ejemplo, estamos interesados en ver cómo cambia la estabilidad de los puntos de equilibrio si cambiamos el dominio. Si el dominio lo empezamos a mover, ¿cómo cambia la estabilidad de los puntos de equilibrio? ¿Se pueden generar más puntos de equilibrio? ¿Puede cambiar? ¿Cómo depende la estabilidad de las condiciones de contorno? ¿De acuerdo? Todo ese estudio, que es el análisis de perturbaciones, es importante para lo que hace, y lo hacemos nosotros. ¿De acuerdo? Una parte muy importante que está en el nombre comportamiento asintótico es, bueno, entender cómo se comportan las soluciones para tiempos grandes. ¿Bueno? Bueno, fijaros que para una ecuación diferencial ordinaria, como viene aquí, si tenemos una solución que está acotada, como vive en Rn, podemos extraer subsucesiones convergentes y tenemos límites. Cuando los tiempos van a infinito, de las órbitas, ¿no? Eso es lo que se llama el conjunto megalímite, etc. Cuando vivimos en vez de Rn, vivimos en un espacio infinito dimensional, ya los acotados no son compactos, entonces hay problemas, pero en algunos casos se puede obtener, y eso es importante, que pueden haber puntos de acumulación de las órbitas. Y podemos llegar a ver que existe un conjunto, que le llamamos A, que es el atractor global, que atrae a todas las órbitas. Es decir, hay un conjunto por ahí que puede estar en un espacio infinito dimensional, en el conjunto de todas las funciones de L2, por ejemplo. Pues empecemos donde empecemos, al final acabamos cerca de ese conjunto. Es lo que se llama el atractor del sistema. Uy, perdón, me he ido. ¿De acuerdo? Bueno, el atractor puede haber mucha complejidad, ¿de acuerdo? Incluso en ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos el atractor de Lorentz, que es estas dos alas de mariposa que aparecen aquí, que siempre se pone como ejemplo de un atractor caótico, ¿de acuerdo? Es decir, la complejidad de la dinámica que tenemos incluso en ecuaciones diferenciales es bastante grande. Me está poniendo nervioso el reloj.
Y bueno, hay una cierta complejidad aquí. Bueno, simplemente voy a mencionar en 10 segundos cada uno 2 problemas que también tratamos, y es, a veces las soluciones no están definidas para todo tiempo, y de hecho las soluciones pueden llegar a explotar en tiempo finito. Eso se da incluso para ecuaciones diferenciales ordinarias. Si pones y' igual a y cuadrado, las soluciones explotan. Pues eso también pasa para ecuaciones de este estilo, por ejemplo. ¿Y qué vamos a estar interesados? Pues estudiar la existencia de la explosión, cuándo, cómo, cuál es la velocidad de la explosión, la forma, incluso cálculo numérico de la explosión. Por último, hay problemas que en vez de tener una difusión que viene dado por el operador laplaciano, que es un operador diferencial, existen lo que se llaman las difusiones no locales, en donde se modeliza el hecho de que para la difusión en un punto... medio minuto. Se cambia el operador laplaciano por un operador de convolución de este estilo y se obtienen ecuaciones de este estilo que se llaman no locales, ¿de acuerdo? Que ahora mismo están muy de moda. Y simplemente decir, esto es lo último, es que para todo esto necesitamos herramientas que son de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, ecuaciones derivadas parciales, sistemas dinámicos, mucho análisis funcional, análisis de Fourier, teoría de perturbaciones, etcétera, ¿de acuerdo? Necesitamos todas esas teorías que son teorías heavy de matemáticas para tratar estos problemas. Siento haberme pasado y muchas gracias. Gracias a ti, Josécho. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien, pues gracias de nuevo. Muy bien, nuestro próximo ponente es el profesor David Pérez y hablará sobre el grupo de matemáticas para las tecnologías cuánticas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Uy, muy bien. Bueno, pues voy a hablar un poco de nuestro grupo. El grupo está, digamos, distribuido por la Comunidad de Madrid, aunque el núcleo principal está aquí en la Complutense. Los 4 investigadores así senior que estamos aquí en el Departamento de Análisis Matemático y Matemática Aplicada somos Sofía Niblisdir, Ángelo Lucha, Carlos Palazuelos y yo. Pero luego, digamos, pues hay gente del grupo que está en el ICEMAT, en la Politécnica, en la UNED y en la Carlos III. Bueno, la idea del grupo es, digamos, trabajar en las matemáticas que surgen y que son necesarias para avanzar en la siguiente, lo que se considera la siguiente revolución tecnológica, que son las tecnologías cuánticas, y que básicamente es utilizar efectos cuánticos que hoy en día son accesibles experimentalmente para, fundamentalmente 3 cosas: tener medidas más precisas, y ya hay, por ejemplo, prototipos de resonancia magnética nuclear que puedes hacer en tu casa, o sea que no tienes que ponerte un aparato así en un hospital, sino que simplemente te lo pasas y te hace una resonancia magnética, utilizando efectos cuánticos, para tener comunicaciones más seguras. Y digamos, ya está el NIST, la Agencia de Estándares Americana, intentando cambiar los sistemas de cifrado, el RSA, a sistemas que son más seguros, y ordenadores más potentes. Bueno, supongo que salió en la prensa hace 2 o 3 años el nuevo chip cuántico de Google, que ya era capaz de hacer cosas que los ordenadores normales no podían hacer. Bueno, el motivo por el que estas tecnologías existen es porque básicamente la física cuántica tiene efectos que, son sorprendentes y desde nuestro punto de vista macroscópico, con la intuición que hemos desarrollado desde niños, pues parecen magia. Por ejemplo, la existencia de superfluidos, que son líquidos que se escapan de cualquier recipiente; superconductores, pues, que son materiales que conducen electricidad sin disipar y que permiten, pues, levitar objetos, como este que hay aquí; o cosas incluso más sorprendentes, que son materiales con propiedades topológicas, que de hecho su descubrimiento, pues, valió el Premio Nobel de Física hace 3 o 4 años. Y son materiales básicamente que cambian las propiedades si el material, pues, es una esfera, o el mismo material lo haces un donut, o le pones 2 agujeros, pues cambian sus propiedades, ¿vale? Que eso parece como bastante mágico, pues eso existe. Y entonces, de hecho, una de nuestras principales líneas de investigación es entender y clasificar matemáticamente qué es lo que de verdad la mecánica cuántica predice como posible, al margen de que se haya observado experimentalmente o no. Es decir, sería como hacer una especie de tabla periódica de las fases cuánticas de la materia, ¿no? Y esto básicamente tiene 2 preguntas. Una es, partir de las
formalización matemática de la física cuántica, que bueno, es ya muy antigua, de Vida von Neumann en los años 30, o sea, 30 del siglo pasado, y ver todo lo que la mecánica cuántica predice, ¿vale? De hecho, o sea, cada año surgen predicciones nuevas. O sea, esto parece como que la mecánica cuántica está ya exhausta y no es verdad. Lo bueno es que hoy en día esas cosas se pueden testar experimentalmente, que antiguamente no se podía. Vale, entonces la primera pregunta es eso, partiendo de las ecuaciones matemáticas que rigen la física cuántica, ¿qué es posible? Y luego la segunda pregunta es, bueno, ahora yo tengo un material concreto y quiero saber en esta fase, o sea, en este diagrama de fases, en esta tabla periódica, si queréis llamarlo, ¿dónde está? Vale, y son preguntas que en principio son independientes y las dos son muy difíciles. Bueno, ¿qué matemáticas hay detrás de esto? Es decir, ¿por qué esto tiene que ver con las matemáticas? Bueno, pues si uno se centra solo en las propiedades topológicas, que seguramente sean las que están rigurosamente mejor definidas, pues básicamente una definición matemática que no voy a dar, pero que depende de una propiedad que se llama el gap espectral de un cierto operador, que es el hamiltoniano, que es el operador que captura o describe las interacciones entre las partículas del material. ¿Vale? Y eso, pues, un operador que vive en un espacio de dimensión infinita, que para definir ese espacio a su vez hace falta álgebras de operadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que esto al final tiene que ver mucho con, bueno, mucho no, todo con análisis, en particular análisis funcional. Bueno, simplemente para que tengan una... Entonces, bueno, ¿qué hemos hecho nosotros en esta línea? Bueno, pues lo primero que hemos, una de las contribuciones a lo mejor más espectaculares es demostrar que de hecho estas preguntas, que parecen bastante, bueno, y son del mundo real, rozan los límites del conocimiento y que existen, de hecho, interacciones microscópicas que uno puede describir y para las que no se puede hacer ninguna predicción a escala macroscópica, en el sentido que es indecidible. Bueno, o sea, ni las matemáticas ni las ciencias de la computación pueden predecirlo. Esto, a su vez, tiene una parte positiva, como todo moneda tiene una parte positiva y negativa, una cara y una cruz, y es que predice un nuevo efecto cuántico. Vale. Como digo, los efectos cuánticos se siguen prediciendo, entonces esto predice uno, y es que predice que existen materiales cuyas propiedades dependen del tamaño, o sea, del número de átomos. En el sentido que si tengo un material de un cierto tamaño, pues pongamos que es superconductor, le añado un solo átomo más y de repente es aislante. Le quito el átomo y vuelve a ser superconductor. ¿Vale? Entonces, eso, bueno, es una cosa que hemos predicho nosotros y ahora tenemos una primera propuesta para hacer un experimento para ver que de hecho esto existe, o sea, para construir este material en un laboratorio. Y bueno, pues esto colaboramos obviamente con gente que hace experimentos, nosotros no los hacemos, ¿vale? Solo hacemos las matemáticas, pero bueno, esto es un poco cómo funciona. ¿Ok? Luego, bueno, un poco como comentaba Josechu, la vida real da problemas y hay algunos problemas que son clásicos porque vienen de física, digamos, de principios del siglo XX o finales del XIX, pero hay física nueva que se va descubriendo y que requiere matemáticas nuevas. Y digamos, una de las cosas que más hacemos es, digamos, motivado por este problema de clasificar fases de la materia, pues parece que hay una teoría matemática que describe muy bien, digamos, la física de bajas energías, que es donde está la física cuántica en estos sistemas. Es lo que se llama las redes de tensores, que fueron propuestas para justo este problema por Ignacio Cirac y Franz Festrete, y bueno, en colaboración con ellos y con otros, pues estamos desarrollando toda la teoría matemática asociada. En concreto, una de las cosas que hemos probado matemáticamente es que hay un principio holográfico y que básicamente si uno quiere entender un material, basta entender su borde. ¿Vale? O sea, y básicamente entendiendo ciertas propiedades del borde, hay un diccionario que te dice cuáles son las propiedades del material. Y armados de ese teorema, pues hemos podido, por ejemplo, dar una tabla periódica completa para una dimensión y para dos dimensiones, bueno, bajo ciertas hipótesis, lo que se llaman fases no quirales, que no viene al caso. Hemos logrado avanzar en un problema bastante, bueno, antiguo, que es antiguo porque es de los más importantes en física, que es la superconductividad a alta temperatura. O sea, los superconductores están en buena parte de la tecnología. Por ejemplo, en la resonancia magnética nuclear hay superconductores. El problema es que para que un material sea superconductor hay que enfriarlo mucho. Los superconductores usuales necesitan helio líquido para ser enfriados, pero hay unos superconductores que se descubrieron experimentalmente en los años 80, que se llaman de alta temperatura, que se pueden enfriar con nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido es infinitamente más barato y fácil de producir, o sea, está en MasterChef, o sea, se puede usar cualquiera, no es nada... el problema es que esos superconductores existen, se construyen desde los años 80, obviamente valieron un premio Nobel, pero no se entiende por qué existen, o sea, no se sabe cómo funcionan. Y hay un modelo matemático, digamos, que propuso Anderson, que recibió el premio Nobel hace muchos años por otra cosa, pero no se puede saber si el modelo matemático coincide con la realidad porque no se puede resolver el modelo matemático.
Y entonces, bueno, pues Anderson, de hecho, incluso antes de proponer ese modelo matemático, que es lo que se llama el Resonating Valence Bond State para la superconductividad de alta temperatura, propuso que ese mismo modelo pues, daba una fase cuántica nueva de la materia, que se llama un líquido topológico de spin. Bueno, pues todo eso no se podía testar porque no había un Hamiltoniano, no había una descripción microscópica de las interacciones necesaria para analizarlo. Y, digamos, utilizando este principio holográfico, pudimos dar por primera vez un Hamiltoniano para este sistema. ¿Vale? Y luego cosas de, bueno, como todo ordenador, un ordenador cuántico también necesita una memoria, ¿vale? Para guardar la información. Entonces, claro, las cosas cuánticas son bastante poco estables, entonces los efectos topológicos los que he dicho sirven para dar memorias topológicas estables. Y, digamos, igual este principio holográfico nos ha permitido dar una cota a los tiempos de vida de las memorias topológicas, ¿vale? Porque al final el operador ruido, pues también el tiempo de vida depende del gap espectral que hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, bueno, estas son cosas que hemos probado con esta tecnología. Y, bueno, de cara al futuro, pues estas redes de tensores, estas nuevas, digamos, matemáticas, pues se han empezado a usar en otras cosas. Por ejemplo, para analizar y simular circuitos cuánticos, para cosas de aprendizaje automático, o sea, de machine learning, o incluso para modelar la gravedad cuántica. Como sabéis, uno de los principales problemas de la física es que la gravedad y la cuántica no están unificadas. Entonces hay teorías de gravedad cuántica que propuso Maldacena, es el artículo de hecho más citado en Ciencia, y que luego pues reinterpretó Witten, y que usan un principio holográfico y, digamos, las redes de tensores dan los primeros modelos que se pueden analizar rigurosamente y que dan algunos aspectos de gravedad cuántica, ¿vale? Eso lo hizo gente del Caltech en 2015 en este artículo. Entonces, bueno, claramente la pregunta es si las técnicas que estamos desarrollando son de utilizar en estos campos, y de hecho en eso andamos. O sea, ahora mismo la mayor parte de la investigación del grupo, bueno, no la mayor, pero una buena parte va justo a explorar estos caminos. Bueno, y otra de las principales líneas de investigación tiene que ver con una cosa que es aparentemente muy sencilla, pero que emerge en muchos sitios, y es lo que se llama un juego no local. ¿Vale? Es un juego muy sencillo, ¿vale? Que hay podemos imaginar que esto es un programa de la tele, y hay un presentador que hace preguntas a dos concursantes. Los concursantes saben qué preguntas les van a hacer, pero se las hacen, están en habitaciones separadas, ¿vale? Y, bueno, esto no es como el dilema del prisionero, ellos cooperan. O sea, si ganan, les dan un premio a los dos, y ya está. Y si pierden, pierden los dos, no hay tutía. Entonces, el problema es que uno de ellos, Alice, no sabe qué le va a preguntar al otro, Bob, y viceversa. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo en una estrategia para maximizar el dinero en probabilidad que les van a dar. Vale, y el dinero viene dado, bueno, por una función de verificación, que aquí he puesto simplemente ganar o perder, pero puede ser una cantidad de euros que ganan o que pierden. Vale, entonces, el punto es que, y eso es ya una observación que en realidad hizo Einstein en los años 30 con otro lenguaje, es que si Alice y Bob usan efectos cuánticos, pueden mejorar mucho la probabilidad de ganar estos juegos y hacer que este cociente pues, sea grande. Bueno, entonces, estos juegos que parecen aparentemente simples no lo son en absoluto. De hecho, el hecho de que estimar la probabilidad de ganar un juego, la probabilidad de ganar un juego con recursos clásicos es NP-hard, o sea que no se puede aproximar a tiempo polinomial salvo que P sea igual a NP, es bueno, lo que se llama el teorema PCP, que está considerado uno de los teoremas más importantes en teoría de la complejidad. Y de hecho, como corolario de este teorema, se puede probar que muchas propiedades de grafos, pues cuál es el tamaño del subgrafo completo más grande de un grafo, o cuál es el número mínimo de colores necesario para correr un grafo, todos ellos son NP-hard de aproximar. Vale. Y de hecho, recientemente se ha demostrado que estimar la probabilidad de ganar el juego óptima con recursos cuánticos es indecidible, es, digamos, lo más complejo que se puede ser. Y bueno, este resultado de hecho resolvió como corolario el problema abierto más importante en teorías de álgebras y operadores, que es el problema de inversión de Kohn, que propuso Alain Kohn cuando estuvo haciendo la clasificación de álgebras de Von-Neumann que le valió la medalla Fields hace ya más de 30 años. Entonces, bueno, digamos por eso que este tipo de juegos que parecen aparentemente muy inocentes no lo son en absoluto, y una de las cosas que hemos hecho nosotros es ver que de hecho no lo son porque estos juegos están conectados con propiedades de análisis funcional, en particular de productos tensoriales en espacios de Banach o espacios de operadores, y especialmente esta conexión la que, digamos, fue el punto de partida para la resolución del Kohn embedding problem. Y bueno, esto es simplemente un teorema que hemos probamos hace ya unos años en nuestro grupo, es que de hecho la mejora cuántica en la probabilidad de ganar el juego, de hecho converge a infinito, y la forma de verlo es identificar este cociente como una norma de un operador entre distintos espacios de Banach.
Bueno, pues usando este mismo tipo de técnicas, lo que hemos hecho muy recientemente, de hecho está publicado hace un par de semanas en Communication Mathematical Physics, es que estas técnicas se aplican también a problemas de criptografía basada en la posición, que es una cosa que es importante cuando tienes, digamos, imaginemos coches autónomos que hablan entre sí, un coche tiene que saber con qué coche está hablando. Vale, y obviamente un hacker que quiere provocar un accidente, pues quiere confundir a los coches y que el coche que piense que está hablando con ese, en realidad está hablando con ese o con el hacker en sí. Entonces, eso es lo que se llama criptografía basada en la posición, ¿vale? En donde tú quieres saber que estás hablando con alguien que está en una cierta posición GPS, independiente de quién sea. ¿Vale? Ese problema no está resuelto y clásicamente, de hecho, se sabe que no se puede resolver. Pero cuánticamente, en principio, sí. Y nosotros hemos visto que, de hecho, bueno, hemos dado las mejores cotas que prueban que, bueno, bajo ciertas hipótesis sí que es seguro criptográficamente, utilizando geometría de espacios de Banach y, bueno, este tipo de cotas de normas tensoriales. Y bueno, pues el grupo, bueno, por todas estas cosas que hemos hecho, pues hemos recibido, bueno, afortunadamente muchos premios recientemente, pues tenemos pues, un premio José Luis Rubio de Francia, Miguel Catalán, premio de la Fundación Banco Sabadell en Ciencia y Tecnología, la medalla Ramón y Cajal, hemos recibido una ERC, que es un proyecto de la Unión Europea de 1,5 millones de euros para trabajar en estas cosas, y bueno, uno de nuestros artículos pues fue portada en Scientific American en 2018, que es, como sabéis, la revista de divulgación más importante del mundo, que está traducida a más de 30 idiomas. En España es Investigación y Ciencia. Y bueno, pues si queréis más información, pues tenemos una web donde la tenéis y ahí también tenéis 2 emails de contacto y todo lo que necesitéis. Y eso es todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, David, por tu presentación. ¿Hay alguna pregunta? No, pues entonces agradecemos a David. Muy bien, pues terminamos nuestra sesión de hoy con el profesor Adrián Bacelo, que hablará sobre el género imaginario de grupos finitos. Muchas gracias. ¿Sí? Vale. Bueno, gracias por la oportunidad de poder contarlo. Yo estoy dentro del grupo Geometría Algebraica y Analítica Real, que estuvo ayer Antonio contando un poco sobre el grupo, y yo hoy vengo a contaros algo más en particular sobre un problema que estudiamos varias personas que estamos aquí, ¿vale? Bueno, como eso era sobre el género imaginario de grupos finitos, bueno, pues vamos a hablar primero de, obviamente, sabemos que dado un grupo, pues tenemos que se puede comportar de ciertas maneras, ¿vale? Y obviamente pues sabemos cosas sobre la presentación del grupo en función de sus generadores y relaciones, que esto tiene también sus problemas sobre presentaciones que nos dan toda la información que podemos o no y demás. Sabemos cosas sobre el orden de grupos, sobre su propia estructura algebraica, pero bueno, esto más o menos es algo que se estudia en el grado, se ve y que está un poco a la orden del día. Entonces, bueno, si damos un paso más allá, ¿podemos ver estos grupos de otra manera? Bueno, pues es lo que vamos a hacer nosotros, ¿vale? Vamos a ver estos grupos finitos como grupos de automorfismo, ¿vale? Donde cada elemento va a ser un automorfismo que actúe sobre una superficie. Entonces, bueno, pongo ahí la definición de automorfismo, que ya sabemos que es un isomorfismo sobre un objeto matemático en sí mismo. Entonces, este conjunto de automorfismo lo podemos ver con esa estructura de grupo, que es lo que vamos a ver. Lo que nos va a interesar es la estructura de grupo finito. Vale. Bueno, ¿sobre qué lo vamos a ver? Bueno, sobre superficies de Klein, ¿vale? Que la superficie de Klein es una superficie compacta dotada de una estructura dianalítica que viene a ser una generalización de una superficie de Riemann, ¿vale? Pero bueno, necesitamos un poco más para poder ver varios aspectos sobre ello. Entonces, bueno, estas superficies pueden tener borde, no tenerlo, ser orientables o no, y en función de eso vamos a ver que el estudio cambia un poco cómo lo podemos hacer, y ahora lo veremos un poco por encima. Lo importante es que en estas superficies, en función de su género topológico y género algebraico, que ahora vemos que juegan un papel importante, pues podemos definir ese grupo de automorfismos. ¿Qué más necesitamos para este estudio? Los grupos cristalográficos no euclidios, ¿vale? Que son los llamados grupos NEC. Eso es un grupo discreto del grupo completo de isometrías del plano hiperbólico H con cociente compacto, ¿vale? Es verdad que nosotros no vamos a entrar en toda la geometría que hay detrás y todas también el álgebra que pueda haber aquí detrás, pero juegan un papel fundamental en todo lo que vamos a hacer. ¿Qué nos interesa? Que cada grupo NEC tiene una asignatura asociada, ¿vale? Que tiene esa forma que tiene aquí puesto abajo, ¿vale? Donde cada uno de estos elementos juega un papel en cómo ese grupo NEC se va a comportar. Y lo que es más importante, nos da una presentación,
¿vale? Porque nuestro objetivo va a ser jugar con las presentaciones de los grupos y hacer algo con ellas. ¿Vale? Pues esa presentación viene dada con ciertas relaciones, ciertos órdenes y demás, y lo que es también muy importante, nos da una región fundamental de ese grupo NEC, que es lo que vamos a necesitar para poder comprobar ese género imaginario o género real, que ahora vemos depende cómo se llama en cada uno de ellos, basado en una fórmula que no he puesto aquí, porque son un montón de numerajos y símbolos, pero que es echar las cuentas con lo que sea y nos da. ¿Vale? Perfecto, bueno, pues entonces vamos acercándonos un poco a nuestro objetivo, a lo que queremos. Y entonces, bueno, lo primero es que cómo están relacionadas estas superficies de Klein y este grupo NEC. ¿Por qué juegan ese papel fundamental? Bueno, porque para cada superficie de Klein X con género algebraico mayor o igual que 2, existe un grupo NEC tal que es ese cociente con el semiplano H, ¿vale? Y ahora, ¿qué también relación hay con los grupos? Ahora hemos relacionado los dos. Ahora, ¿qué relación tenemos con los grupos finitos? Bueno, pues que cada grupo finito de orden n es grupo de automorfismo de una superficie de Klein, siendo la superficie ese cociente que hemos visto antes, sí, solo sí, existe un grupo NEC, tal que puedo hacer una relación con sus grupos normales, con otro grupo NEC que encuentre, con ese índice n, que es el orden del grupo, y que el grupo G sea cociente de esos dos grupos NEC. Esto igual es como un montón, como algo muy ahora mismo abstracto y algo que a lo mejor necesitaría más, pero lo podemos transformar en algo, ¿vale? Toda esta palabrería y estas cosas tan densas que lo son y son importantes, se pueden transformar en algo más simple o que queremos buscar de otra manera, ¿vale? Que dada esa interpretación es, pues gracias a la fórmula de Riemann-Hurwitz, pues tenemos que al final que lo que estamos buscando es que G-1 es igual al orden de G por el área fundamental del grupo NEC por el que hemos hecho cociente antes que buscábamos del grupo. ¿Y eso en qué significa? Bueno, que para comprobar si dado un grupo G es grupo de automorfismos de alguna superficie, lo que necesitamos es encontrar un grupo NEC con el área lo menor posible, ¿vale? Porque si no siempre podríamos encontrar y hacer más pequeña esa G, si encontramos un área más pequeña, porque el orden es el que es, si yo cojo un grupo el orden es el que es, y lo que me interesa es encontrar sobre qué superficie está actuando, qué género tiene. Entonces me interesa bajar lo máximo posible el área reducida de esa región fundamental que tiene el grupo NEC. Y claro, aquí lo que vamos a hacer al fin y al cabo es buscar una relación e intentar encontrar un epimorfismo entre el grupo NEC y mi grupo G finito que cumpla las propiedades. Y si ese epimorfismo, dependiendo sobre la superficie, como decía, ahora veremos en particular con el género imaginario, cumple que el grupo está generado por imágenes de elementos que preserva la orientación, que además el núcleo es vacío y demás, pues efectivamente actúa sobre una superficie no orientable y sin borde, y eso será lo que estamos buscando. Por lo tanto, al final, nuestro objetivo es buscar epimorfismos dados ese grupo G con con un grupo NEC cuyo área sea lo menor posible, ¿vale? Ese, digamos, es el primer objetivo. Vale, pues vamos a diferenciar un poco dependiendo de la superficie, como sea. Si yo la superficie de Klein que cojo es no orientable y sin borde, pues a eso se le llama género imaginario, ¿vale? Al menor género topológico donde actúa G como grupo de automorfismos se llama género imaginario. Si X es no orientable con borde, pues entonces a ese menor género topológico se llama género real. Y si X es orientable, pues se llama género simétrico, ¿vale? Esto en inglés es totalmente distinto. Nosotros hemos hecho una traducción aquí en España curiosa porque el no orientable con borde efectivamente se llama real genius en inglés, pero el género imaginario en inglés se llama symmetric cross-cut number y aquí le hemos decidido llamar género imaginario, porque era lo contrario a real y así lo hemos hecho, ¿vale? Pero que en inglés es verdad que cambia bastante. Sobre el género simétrico se sabe ya todo, que dado cualquier número podemos encontrar dado un género cualquiera de topológico, siempre encontramos un grupo que es grupo de automorfismo de esa superficie. El género real existe en varios huecos, que ahora también hablaremos un pelín sobre ello, y el género imaginario es el que os voy a contar un poco cómo es, que es más donde nosotros nos centramos y lo relacionamos con el resto. Vale, de él sabemos, como hemos comentado antes, que dado un grupo finito G, siempre el grupo de automorfismo es de una superficie no orientable y sin borde, lo cual es esencial, porque ya no tenemos que discriminar por grupo, sino que cualquier grupo finito que cojamos, podemos trabajar con él. Vale, ¿qué nos puede interesar? Bueno, pues que dado ese grupo, encontrar su género imaginario, o, dado un número natural cualquiera, ver qué grupos finitos tienen ese género imaginario, ¿vale? Los dos trabajos.
Como os contaba antes, ¿cómo orientamos esto? Pues al final obtener el género imaginario de un grupo es equivalente a encontrar el grupo NEC y encontrar ese epimorfismo, tal que ese epimorfismo genere mi grupo G con elementos que preserva la orientación, o que exista al menos un elemento no orientable que vaya al neutro. Por tanto, ese es mi objetivo principal y manejable. Entonces, bueno, como os cuento al final mucha palabrería y demás, digo, bueno, voy a contarles un pequeño ejemplo práctico para que lo veamos de cuál es la forma de trabajar. Vamos a coger un grupo fácil que conocemos todos, que es C2 por C2 por C2 por C2, ¿vale? Que este grupo tiene orden 16, tiene 4 generadores que llamamos ABCD de orden 2 que conmutan entre ellos. Sea ese grupo NEC, que el obtenerlo no es trivial, pero bueno, como este tiene orden pequeño, es relativamente sencillo poder encontrar uno. Y entonces este grupo NEC tiene esa asignatura que es 0 más con ninguno entre los corchetes, y luego tenemos el 2, 2, 2, 2, 2. ¿Vale? Todos esos elementos que generan I son no orientables, ¿vale? O sea, su imagen son elementos que revierten la orientación. Entonces, bueno, proponemos ese epimorfismo, ¿vale? Que ya sabemos que lo es, y lo que hacemos es que el elemento C1, 0 va al generador A, el 1, 1 al B, al C, D, A, D y A. Vale, esos elementos, cada uno de los C, 1 y tiene orden 2, y además tienen que cumplir que el producto entre ellos tenga el orden que aparece aquí, que en este caso es 2, es decir, C10 por C11, sus imágenes tienen que tener orden 2. Este por este, su producto tiene que tener orden 2, y así. ¿Vale? Y efectivamente esto lo cumple. Ahora, una vez que tenemos que cumple la asignatura del grupo NEC, tenemos que ver si genera el grupo podemos generar el grupo con imágenes de elementos que preservan la orientación. Bueno, pues tenemos que C14 por C15, su imagen efectivamente es el generador D, como cada uno de ellos invierte la orientación, su producto lo preserva, y lo mismo con C13, C14. Y luego, haciendo un poco de vista, porque no es complicado, podemos ver que el C10, C14, C13, C11 y C10, C14, C13, C12 también tienen como imagen los generadores B y C, que también preserva la orientación, porque como cada uno lo invierte, pues el producto de 4 obviamente lo preserva. Como tenemos los 4 generadores con imágenes de elementos que preservan la orientación, esto es un epimorfismo que actúa sobre una superficie no orientable y sin borde. Y por tanto, lo tenemos. Como el grupo NEC no lo puedo bajar más, ¿vale? No puedo hacer que sea más pequeño, pues entonces tenemos que es lo mínimo, y al hacer las cuentas que os enseñaba antes, nos da que G es 6. Por tanto, este grupo tiene género imaginario 6. ¿Vale? Y es un poco la filosofía de trabajo en todo esto, como algo básico, ¿vale? Vale, ahora una vez que sabemos cómo se trabaja y qué es lo que tenemos, ahora ¿de qué partimos? Bueno, pues lo primero que sabemos es que no existe ningún grupo finito que tenga género imaginario 3, ¿vale? Esto se probó hace varios años y esto ya sabemos que el 3 no. Ahora, ¿qué sabemos? Que casi todo el resto sí, ¿vale? De hecho, hasta 2000... Bueno, hasta 1000 solo existe un número del que no sepamos cuál es, que es el 699, es el primero que no sabemos si hay o no. O sea, no es que no haya, es que no lo sabemos, no lo hemos encontrado a día de hoy. Y tenemos cubiertos un montón de este espectro del género imaginario, pero hasta 2000 más o menos hay unos 7 números que no sabemos si hay o no, ¿vale? Porque hay que irlos encontrando uno a uno. Nuestra conjetura es que el 3 es el único hueco que va a haber en ese espectro, que vamos a poder ir encontrando todos. De hecho, la semana pasada encontramos 2 más, el 915 y el 1545 conseguimos cubrirlos. Y esto es una cuestión de ir probando y ir cogiendo las relaciones y irlos encontrando, ¿vale? Además es que tenemos mucha más información que nos ayuda, y es que tenemos con exactitud el género imaginario de todos los grupos de orden menor que 64. Cuando hablo con exactitud es que conocemos los epimorfismos, conocemos los grupos NEC, conocemos toda la información posible, su estructura algebraica y todo. Y tenemos información relevante hasta orden 127, porque hay una lista publicada por Master Conde, que fue un poco el que empezó con todo esto, donde lo que publica es la notación GAP del grupo y el grupo NEC. Que para los que no a lo mejor estéis muy familiarizaros, la notación GAP no te da información ninguna porque es muy difícil encontrar cuál es la estructura algebraica, y sin estructura algebraica de un grupo es muy difícil trabajar con ella. Eres capaz de conseguir una presentación, pero las presentaciones a través de GAP son horribles, súper largas y que no se pueden trabajar bien con ellas.
Entonces es muy complicado. Nosotros lo hemos hecho hasta 64 y hemos parado porque en 64 hay 1000 y pico grupos, los cuales ya puede costar un poco ir identificando uno a uno. Pero entonces era viable poder hacerlo a mano. Y lo mismo pasa con los grupos que tienen género imaginario menor que 18, ¿vale? Igual se conoce toda la estructura, se para en 18 porque empiezan a aparecer grupos de orden 1024, que también hay un follón de ellos y es muy complejo identificar cuáles son, ¿vale? Pero tenemos información relevante con notación GAP y demás hasta género 65. Y luego conocemos género imaginario de grupos, de familias de grupos como son abelianos, los diedrales, CN por DM, A4 por CN, DN por DM, todo ese tipo de estudios se conoce. ¿Vale? ¿Qué podemos hacer ahora con toda esta información que tenemos y en lo que estamos nosotros trabajando? Bueno, pues encontrar patrones en géneros conocidos para intentar completar el espectro de género imaginario, que fue una de las cosas que yo hice en mi tesis, a través de donde podía haber problemas, encontramos que había grupos que seguían patrones y conseguimos extenderlo y cubrir infinitos huecos que existían, ¿vale? Con una familia de grupos. Se puede estudiar el grupo completo de automorfismos, ¿vale? Porque lo que hemos hablado es el grupo de automorfismos, que varios grupos pueden serlo, pero no tienen por qué ser completos porque podrían actuar por encima y por debajo de esas superficies en otros géneros, ¿vale? Y por tanto no sería el grupo completo de automorfismos. Pero para esto se necesitan otras técnicas. A la actualidad tenemos hecho hasta el 8, que está pendiente de publicación, y entonces es necesario realizar otras técnicas, porque ya con 9 se complica demasiado y las técnicas que nosotros usamos ya no se pueden usar para género 9. Estudiar la relación entre este parámetro y el real, que con lo que os digo es lo que hemos conseguido la semana pasada estudiando esta relación, porque en general el género imaginario de un grupo es el real menos 1. Por tanto, si donde tenemos los huecos lo vamos encontrando, podemos hacerlo, ¿vale? Entonces así hemos ido encontrando cosas, pero es que en el género real hay más huecos que en el imaginario. 12 es un hueco en el real, 72 también, hemos encontrado otro posible hueco en el real que creemos que no se va a poder cubrir. Entonces, estudiar la relación entre los dos parámetros también es muy interesante porque nos da información de uno y del otro. Estudiar otros de los parámetros por las técnicas no similares, ¿vale? Y estudiar extender este concepto a otro tipo de superficies, como son las pseudoreales, ¿vale? El género pseudoreal, que es sobre otro tipo de superficies, que está empezando este estudio, hace nada empezó y ahora es lo que también puede ser otro de los caminos. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Adrián. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Muy bien, pues entonces agradecemos a Adrián de nuevo. Y yo quería agradecer a todos los ponentes por sus excelentes presentaciones y en particular a los alumnos aquí presentes que creo que se lo han merecido.